Nada, bueno, gracias por la invitación. Siempre feliz de poder aportar a tus alumnos, en este caso. Así que eh, quería aprovechar más allá de mostrar solamente mi trabajo, como tratar de plantear algunas ideas, ya que ustedes van a hacer un taller de vivienda. Ese entiendo que es el contexto. Entonces, voy a hacer una presentación que tiene tres partes. Voy a ir rápido porque para no alargarme los 40 minutos, ahí voy a tratar de condensar. Pero la idea primero es como plantear tres ideas principales que para mí son como la conclusión de lo que ha sido estos últimos 10 años que nos ha tocado trabajar con vivienda colectiva. Yo creo que es como un traspaso importante como para tenerlo en la cabeza. Luego voy a hacer una breve historia de la vivienda como del DFL2, o sea, de la evolución ¿por qué estamos donde estamos, de alguna manera, cortito. Y después voy a mostrar tres proyectos de la oficina, ¿ya? Entonces, voy rápido para alcanzar el tiempo, pero me parece que yo creo que por ese lado, esas tres patas, el aporte que les puedo dar a ustedes para que afronten bien este taller. Ya, lo primero. Idea uno, el espacio público de la ciudad, lo que el espacio común es ese edificio. Esta imagen, o estas dos imágenes, representan mundos completamente opuestos, pero tienen una idea en común que es la del espacio público. El primero, ¿no es cierto?, a la izquierda, el Central Park de Nueva York, yo creo que debe ser el suelo más caro del planeta. ¿Cómo puede ser que un espacio tan grande, estamos hablando de hectáreas, logre sobrevivir frente al desarrollo de la ciudad y que las personas que viven en la ciudad, ¿no es cierto?, vean esto como un beneficio y no solamente desde un punto de vista económico, lucrativo o de desarrollo inmobiliario? Al otro lado, una favela en San Pablo, donde la necesidad es total, el único espacio que queda libre, que es por una cuestión, ya no es de reglamentación, como es en Nueva York, que probablemente está grabado como área verde y por lo tanto la normativa no permite construir. Una favela es completamente, no hay regulación, no hay nada, y que este espacio sobreviva, que en este caso es una cancha de fútbol, es porque hay una cuestión colectiva, ¿no es cierto? Hay una conciencia colectiva que entiende que el espacio común es un espacio privilegiado y que por lo tanto no se puede sacrificar. Entonces, desde veredas opuestas, la sociedad y las comunidades reconocen el espacio común como un valor para la vida, ¿ya? Lo segundo, esta idea de el lugar sin nombre, es decir, a nosotros con los arquitectos cuando nos encargan un proyecto, siempre viene un listado de recintos. Hay que hacer una biblioteca, bueno, el salón de lectura, el lugar de los archivos, los camarines, etcétera. Hay que hacer un edificio, tantas viviendas, tantas tipologías, ¿no es cierto? Un hall de acceso, siempre hay un programa, tantos estacionamientos. Pero nosotros siempre tenemos la oportunidad, y por eso pongo este ejemplo de la FAU, de la Universidad de San Pablo, de Vilanova Artigas, que este lugar que sin nombre, o sea, es aquel lugar que no está en el programa, que es el encargo principal, pero que es la oportunidad que tenemos nosotros los arquitectos para transformar un edificio y regalarle a los usuarios una convivencia o un espacio impredecible para que las cosas de la vida, ¿no es cierto?, sucedan. Entonces también eso no hay que perderlo de vista siempre, no solamente en los proyectos de vivienda colectiva, sino que en todos los proyectos que somos nosotros los que podemos proponer este tipo de lugares, eh, y en el fondo pasar, como se dice, liebre por gato, en vez de gato por liebre, ¿no es cierto?, de engañar a alguien, sino que es con lo mismo entregarle un regalo. Y eso creo que también es una idea que debe prevalecer en todos los proyectos. Y lo tercero, ya esto es una hipótesis, ¿no es cierto? Conclusión de la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de los proyectos, que se entiende como que la calidad de un edificio residencial reside en la calidad de sus espacios comunes y la experiencia que estos ofrecen a los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre desde el espacio público, desde la calle hasta
cuando uno tiene un edificio de vivienda colectiva, ya sea en vertical o en horizontal, ¿ah? En ambos casos es similar, el recorrido que hay desde la calle hasta la unidad, o sea, tu vivienda, es un tránsito que tiene que tener una experiencia positiva donde se construye la comunidad, donde los vecinos se pueden encontrar, donde se pueden conocer, y el hecho de que se encuentren y se conozcan es lo que construye comunidad, ¿no es cierto? Y ese tránsito, ¿no es cierto?, desde la calle hasta tu vivienda, hasta tu departamento o hasta tu casa, si es un condominio, es lo que se llama el espacio común o colectivo. Y es aquí donde creo que tiene que estar el acento en los proyectos, ¿no es cierto? Para poder diferenciarse y entregar un espacio de calidad en este tipo de proyectos. Como contexto histórico, eh, voy a hablar, voy a mostrar una serie de proyectos, ¿no es cierto?, de cómo ha sido la evolución de la habitación económica en Chile, solo para poner un punto en cómo estamos hoy en día en nuestra sociedad en relación a cómo se construye la vivienda para la ciudad. Antiguamente, ¿no es cierto?, en los orígenes de las soluciones de vivienda, era el Estado el que se encargaba, ¿no es cierto?, de promover y desarrollar la vivienda, sobre todo la vivienda social, ¿no es cierto? Pero hoy en día es el mercado inmobiliario el que resuelve ese problema. Entonces, ha habido una evolución desde un Estado paternalista, que es el que se encargaba, a un mercado de inmobiliario social que si bien se desarrolla con recursos del Estado, son los privados hoy en día los que desarrollan la vivienda en Chile, ya sea vivienda social o vivienda inmobiliaria. ¿Ya? Entonces, la vivienda habitacional nace, ¿no es cierto?, por la necesidad de tener, de resolver el problema de la vivienda, ¿no es cierto?, y erradicar los campamentos. Hoy en día todavía hay un déficit de vivienda en Chile y yo creo que como a medida que crece la población, también crece la brecha, ¿no es cierto?, de la solución o la distancia a tener la solución completa. Pero vamos, entonces en ese sentido, yo creo que se pueden entender tres periodos. El primero, desde que nace la política de vivienda hasta el año 1970, ¿no es cierto? Que justo coincide con la llegada del movimiento moderno, ¿ya? Influenciado por la arquitectura internacional. Y es aquí donde el Estado, ¿no es cierto?, comienza a ser, nosotros teníamos esta idea de lo clásico, ¿no es cierto?, en nuestras ciudades, pero a partir del 1950 se crea el Plan Nacional de la Vivienda, ¿no es cierto?, que es una organización bien compleja que desde el Departamento de Planificación hasta la realización de los proyectos. Y como decía anteriormente, coincide, ¿no es cierto?, con todos los movimientos internacionales del modernismo y y sobre todo del urbanismo y posguerra, ¿no es cierto?, que también el problema de la vivienda es a nivel mundial y donde se tiene que eficientar la solución, empiezan a aparecer las soluciones prefabricadas, ¿no es cierto?, el hormigón armado, todo lo que ya sabemos y hemos visto, ¿no es cierto?, internacionalmente, Le Corbusier, sobre todo, yo creo que el que cambió el paradigma de la vivienda con estos postulados ¿no es cierto?, de la ciudad autónoma, donde fueron los primeros intentos de hacer edificios de uso mixto, en este caso condensadores sociales, porque lo que intentaba no era atraer la ciudad al edificio, como hoy en día un edificio mixto, sino que resolver la ciudad en sí mismo dentro de un edificio. Y por eso se plantean estos edificios que tienen adentro guarderías infantiles, ciertos comercios domésticos para las viviendas, espacios comunes, etcétera, de tal manera que el habitante podía resolver sus problemas, ¿no es cierto?, dentro de la misma unidad. Y eso se trae a Chile, ¿no es cierto?, y aparecen las grandes remodelaciones y transformaciones urbanas, ¿no es cierto?, que hay muchos ejemplos, está el caso de la unidad vecinal de Providencia, ¿no es cierto?, que con los escalímetros, que me imagino que todos conocen. Está el caso de la unidad vecinal de Portales, que no se realizó, perdón, la Villa Portales, que sí se realizó, que hoy en día ha tenido una renovación. También hay una historia propia ahí, porque el Estado es el que la financia, pero todos los espacios comunes los deja a cargo de los habitantes, y los habitantes no son capaces de hacerse cargo de las áreas verdes, y por lo tanto entra en un deterioro
tremendo hasta que el Estado tiene que volver y hacerse cargo de la iluminación, pagar la cuenta de la luz, el jardinero, el riego, los parques, etcétera. Y hoy en día este proyecto ha tenido como un renacer en ese sentido porque está subsidiado por el Estado en esos espacios comunes, ya que la gente que vive ahí no es capaz de pagar esos gastos comunes, ¿no? Este es el proyecto que no se construyó, este me refería al de la Quinta Normal, de Emil Duarte. Está la Remodelación República, que se construyó, ¿no es cierto?, estos dos edificios. Todos estos proyectos los pueden ir a ver, son casos súper interesantes. Probablemente no son replicables hoy en día, pero sí, insisto en el punto que el Estado el que promovía con buena arquitectura el desarrollo de la vivienda. Luego aparece la Corvi en el periodo, o sea, la Corvi durante el periodo 60 y 70 instruye lo que se llama el DFL2, ¿ya? Que hasta hoy en día es el instrumento de planificación que está en la UC, por el cual se rige todo, casi todo el mercado inmobiliario, porque sacando las viviendas de sobre 140 metros, o sea, yo diría que el 90% de lo que se construye en Chile está dentro de este decreto Fuerza Ley número 2, que lo que plantea es que, se plantea este decreto porque lo que se intenta hacer es equiparar las condiciones del desarrollo en vertical con el horizontal. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un conjunto de casas, yo desde que entro de la reja del condominio hasta que llego a mi casa, transito por espacio público, calles, veredas, ¿no es cierto? Y toda esa superficie no computa como metros cuadrados construidos. Yo cuando entro a mi casa, recién ahí eso computa como superficie construible. Entonces, si uno lleva eso a una persona que quiere hacer un desarrollo inmobiliario, es súper eficiente porque todo lo que construyo lo vendo. Cuando hago un edificio, todos los espacios comunes no los vendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo vendo es lo que está desde la puerta de mi unidad hacia adentro. Entonces, lo que plantea dentro de otras cosas, beneficios tributarios y cosas de ese tipo, lo que plantea este decreto ley, fuerza ley, es que cuando uno hace un edificio o un conjunto de vivienda colectivo en vertical, todos los metros cuadrados que yo necesito para llegar desde la calle hasta la puerta de mi apartamento, es decir, pasillos, escaleras, etcétera, no computan como área construible. Esto hasta un 20% de la superficie total, ¿ya? Y esto lo que hace es que gatille, ¿no es cierto?, el desarrollo y la densidad de la ciudad en vertical. Después ahí aparecen otros ejemplos como la Villa Olímpica, que también la pueden visitar, es un ejemplo súper bueno que se mantiene súper bien, también con ayuda de la municipalidad, ¿no es cierto?, en la mantención de los espacios públicos, la Villa Frey, hasta que en 1970 llega la Unidad Popular con el desafío de resolver definitivamente el problema de la vivienda y para ello traen desde la Unión Soviética unas plantas de prefabricado, los famosos paneles KDP, ¿no es cierto? Que estimaba una producción anual de 1.600 departamentos de 70 metros cuadrados anuales, lo cual era bastante en esa época para el Estado. Y así empieza, y por eso aquí en este gráfico, ¿no es cierto? Se nota en este punto, se ve mi flecha, ¿no es cierto? Sebastián, no sé si se ve la flecha aquí, pero aquí en la Unidad Popular Sí, sí se ve. se ve cómo se dispara completamente la producción de vivienda por parte del Estado. Hasta que todos sabemos la historia, ¿no es cierto? Llega el golpe militar y cambia completamente la definición, y ya la variable para la vivienda no era la calidad ni las personas, sino que pasa a ser meramente un valor económico, ¿no es cierto? Se define que el país está en quiebra, eh, por lo tanto, hay nuevos criterios económicos y se transforma el país a una economía de libre mercado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si uno piensa solamente con el Excel o con la billetera, empiezan a aparecer conjuntos de este tipo, que es lo más básico, ¿no es cierto?, que se puede hacer, más allá de básico, porque si fuera básico no tendría nada de malo, no tiene nada de peyorativo esa palabra, sino que el problema es que
se piensa, ¿no es cierto?, desde lo económico y no desde lo vivencial. Y sucede este tipo de cosas cuando no está pensado la otra parte, ¿no es cierto?, que las necesidades reales muchas veces no coinciden con los criterios económicos. Empiezan a aparecer este tipo de ampliaciones, ¿no es cierto?, en todos los conjuntos. Cuando vuelve la democracia, el modelo continúa. Y tenemos casos emblemáticos como estas casas Copeva, que son el mismo sistema, la misma mala calidad de construcción. Ustedes que son más jóvenes probablemente no se acuerdan, pero fue un conjunto completo que se llovió. Y hoy en día creo que sigue pasando lo mismo, ¿no? Ya tenemos esa discusión sobre esas viviendas que se quieren demoler, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una variable económica en el problema de la vivienda que no es menor y yo creo que independiente de si es vivienda desarrollada por privado o por el Estado, el factor económico hoy en día es una cuestión muy importante. Independiente de eso, aparecen ejemplos que son notables, ¿no es cierto? Como este proyecto de la Comunidad de Andalucía, de Fernando Castillo Velasco, que lo que planteaba es que si bien no hay recursos, bueno, armemos el conjunto, pero un conjunto que es vacío para el interior donde las propias personas construyen, ¿no es cierto? Es como con autoconstrucción, pero construyen el interior de la vivienda. ¿Cuál es la gracia de esto? Que independiente de cómo se construya, si está bien construido o mal construido, el conjunto no pierde su calidad porque las fachadas y los espacios comunes se mantienen. O sea, yo puedo entrar a mi casa, puede ser una casa increíble, puedo entrar a otra casa y puede ser un desastre, ¿no es cierto? Pero eso no afecta al vecino. Aquí está el conjunto, estas son fotos bastante más tardías que la construcción y se ha mantenido bastante bien. Yo diría que el caso contrario, y esto no lo digo como en modo crítica, sino solamente, o sea, es crítico, pero como hacer un análisis crítico, no a la arquitectura o al proyecto, pero el caso contrario es el de la Quinta Monroy, ¿no es cierto? Donde se construye la mitad de la vivienda y se le deja la otra mitad de la vivienda a la persona. Entonces, te toca un vecino que hace una casa increíble y tu casa sube de valor. Te toca un vecino que hace una casa con tres, cuatro palos ordinarios, te baja el valor. Entonces, acá hay una cuestión que es súper importante para mí, que sobre todo la vivienda social, que si el Estado hace una inversión y te entrega a ti una vivienda, esa vivienda tiene que tener plusvalía porque es una forma de enriquecer a las personas, es un traspaso directo de recursos del Estado a las personas. Entonces, es súper importante que los conjuntos y sobre todo los espacios comunes y en la relación con la ciudad tenga una buena vida en el tiempo, independiente de lo que pase al interior de la vivienda, porque eso afecta a todos los vecinos, ¿ya? Entonces, para mí este es como un caso al revés, ¿no? Donde pueden haber buenos ejemplos, pero también pueden haber malos ejemplos. Entonces, aquí una cuestión, lo mismo pasa con las casas Chuy, que es más contemporáneo, ¿no es cierto? Que Gavin se hace un anteproyecto y después lo desarrolla el Servio. Y después, al final, los conjuntos pierden identidad y pasan a ser unas cosas bien, claro, que tienen un interés en lo experimental, pero para la persona, cuando uno piensa, ¿realmente se consolidó esa plusvalía? ¿El conjunto aumentó su valor o se desvalorizó? Yo creo que es una pregunta válida en ese sentido. Luego, eh, en los 90 la comuna de Santiago empezó a decrecer su población y empezó a transformarse solamente en un centro económico y sin vida nocturna. Por lo tanto, se decide hacer un plan de renovación urbana. Aquí hay un gráfico donde se ve el crecimiento de población de la ciudad versus el crecimiento de la ciudad de Santiago. Estoy hablando de la comuna de Santiago, no de toda la región metropolitana ni la ciudad. Entonces se hace un plan de desarrollo. Y acá hay otro gráfico que muestra todos los conjuntos de vivienda social nuevos y en Santiago hay solamente dos en un periodo de 12 años. Entonces se crea un incentivo porque se entiende que el centro está lleno de infraestructura consolidada versus la periferia que hay que construirlo todo. O sea, yo me voy lejos y tengo que construir calles, colegios, transporte público, etcétera. Entonces el centro tiene una oportunidad tremenda y lo que se hace es que se define un sector, ¿no es cierto?, de subsidio
Se invierte en infraestructura pública para la ciudad, como la renovación del Centro Cultural Mapocho en 91, la renovación de la Plaza de Armas, hitos completamente simbólicos, ¿no es cierto? Y se entrega un subsidio de 200 UF para las viviendas nuevas. Y es aquí donde aparece una inmobiliaria, Asfra que ya no existe, que inventa un producto porque dice, bueno, si a mí me dan 200 UF por unidad, lo que voy a hacer es que voy a hacer la unidad más chica que pueda hacer para que sea lo más barato posible, de tal manera que el Estado me subsidie al menos casi un tercio de la vivienda. Y ahí aparece que hoy en día, capaz que algunos de ustedes vivan en una tipología como esta, ¿no es cierto? Son los home studios, que son un dormitorio, todo centrado en un monoespacio, living, comedor y cocina, ¿cierto? De 30 metros cuadrados que costaban 690 UF. Y la propaganda o la comercialización de esto era, compra un departamento, cuesta 690 UF, yo te regalo 200. Estamos hablando de precios del 90, ojo. Y esto evidentemente, si ven aquí, en azul, cómo se gatillaron los permisos de edificación en la comuna de Santiago desde el 90 hasta el 2008, que es impresionante en el fondo la evolución que tuvo y el efecto positivo en la construcción de vivienda en la comuna, ¿no es cierto? Aquí la evolución de los permisos versus la otra noticia, o sea, fue realmente un tema y un éxito en términos económicos. Santiago se posiciona aquí, estamos hablando del año 2005-2016, como una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Todo esto por la renovación del centro, ¿cierto? Pero aún así, la población sigue decreciendo. Y hay un fenómeno que es como contradictorio, porque hay un montón de vivienda nueva, pero la población sigue creciendo. ¿Qué pasó? Todos estos departamentos eran tan baratos que empezaron a transformarse en otros usos. La gente los compraba y los ocupaba de bodegas, por ejemplo, o de moteles, o de, no sé, empezaron a darle otros usos que no eran los originales. Entonces el centro empezó a construirse con esta imagen, ¿no es cierto?, de edificios que son bastante cuestionables, no tanto como en su estética, porque ya, bueno, es una cuestión más subjetiva, pero sí, a mí, desde mi punto de vista, de lo que empezaba a pasar en la ciudad y en el espacio público. Todos los primeros pisos eran pisos sin comercio, muertos. Eso podría haber estado en una normativa, ¿no es cierto?, que definiera que los dos o tres primeros pisos eran de uso mixto, eran comerciales, eran de oficina, para que la calle estuviera activa en vez de tener murallones completos, que es lo que ve uno hoy en día, ¿no es cierto?, con estacionamiento en primer piso, porque nuevamente fue la variable económica la que primó sobre la variable urbana, eh, arquitectónica y vivencial. Diferente es el caso de Providencia, que se construyó con otro paradigma, o el Paseo Humano, ¿no es cierto?, que tiene toda esa riqueza y esa vida urbana, que es lo que todos esperamos para nuestras ciudades, ¿no? Eh, Como tercer punto, voy a mostrar algunos trabajos que hemos hecho en la ciudad tratando de conectar estas ideas que he mostrado en el entendido también que estos son proyectos financiados por privados que buscan una rentabilidad. Entonces, al final, la toma de decisiones siempre va a pasar por una variable económica. Sin embargo, como decía Sebastián en la introducción, siempre hay un espacio para poder plantear y promover algunas cuestiones que se pueden transformar en un beneficio para las personas. Y de alguna manera nuestro aporte siento que fue hacer ver a estos inversionistas que la calidad de la arquitectura sí se puede transformar en una mejora de los números o de la rentabilidad. Es decir, una buena arquitectura se puede vender mejor, pues la gente está dispuesta a vivir mejor, la gente quiere vivir mejor, la gente, si tiene opción de compra, por supuesto, siempre va a primar. O sea, siempre hay un mínimo que son las necesidades básicas, ¿no es cierto? Pero una vez que están cubiertas esas necesidades básicas, todo lo demás suma y hace una real diferencia. Y nosotros en ese espacio, entre la necesidad y la calidad arquitectónica, es donde hemos tratado de movernos, sobre todo en el espacio colectivo, porque es un poco lo que planteaba la idea, la tercera idea que planteaba, ¿no es cierto?, el principio del proyecto.
Y estamos en una situación que es como esta. Santiago es una ciudad que no es vertical, o sea, salvo algunos ejes, ¿no es cierto?, que están súper desarrollados, que no necesariamente están, bueno, están en el centro, ¿no es cierto?, el eje Alameda, Providencia, Las Condes, Gran Avenida, etcétera. Hay otros puntos de la ciudad que tienen densidad. Densidad me refiero sobre 5 pisos, ¿no es cierto? A mí me parece que un edificio de 4 pisos convive plenamente con una casa de 2 pisos más una mansarda, que llega a tener una altura de 3 pisos, ¿cierto? Pero hay un tema que donde hoy en día hay, ¿no es cierto?, 2 casas y viven 2 familias con piscina cerca del metro, de colegio, de supermercados, de jardines infantiles. Resulta que pueden vivir ahí mismo 40 familias, en el mismo terreno, con el mismo acceso a la misma infraestructura. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno cambia 2 familias con 2 autos a 40 familias con 40 autos, tiene que haber también una planificación por parte de la autoridad, ¿no es cierto?, que promueva el desarrollo de oficinas, de comercio, cerca del desarrollo de la vivienda en densidad, de tal manera de minimizar los transportes y desincentivar el uso del automóvil. Y por eso que normativas de cambiar un estacionamiento por 3 bicicletas y ese tipo de cosas son súper buenas, encuentro yo, para la ciudad como también para los proyectos, porque hacen que se vuelvan más viables desde el punto de vista económico. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con verticalizar la ciudad y restringir la extensión urbana. Ahí siempre hay una discusión, yo lo hago. Y sobre todo pensando porque hoy en día el que desarrolla la ciudad es el privado, y el hecho de densificar y verticalizar, en términos pragmáticos, obviamente es mucho más eficiente que irse a la periferia, hacer conjuntos de grandes extensiones. En los últimos 10 años nos ha tocado hacer 9 proyectos que en total suman 772 unidades, y todas ellas están a menos de 1 kilómetro de una línea de metro, lo cual habla evidentemente de que la ciudad es la que entrega las oportunidades y finalmente es el desarrollador privado el que toma esas oportunidades y los convierte, ¿no es cierto?, en su negocio propio, si eso es obvio, pero también finalmente son los que construyen la ciudad. Entonces, nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible para la ciudad, que, bueno, que el negocio sea un buen negocio, el riesgo del inversionista, pero nuestro rol, que es desarrollar los proyectos, prestar un servicio de arquitectura, es pensar cómo la ciudad puede tener un aporte a partir de un nuevo edificio. Y la ciudad se construye a partir de sumas, ¿no es cierto?, de diferentes edificios. Estos son algunos de los proyectos que hemos hecho de diferentes escalas. El mayor tiene 252 unidades, el más pequeño tiene, no sé, 30 unidades en edificios y 30 unidades en casa también. Acá está el grano de los diferentes edificios, todos dialogan con su entorno, unos de mejor manera, otros de peor manera, pero de alguna manera siempre, a pesar de que hay una densificación, me parece que no hay una ruptura del grano urbano, y estos proyectos se insertan dentro de la ciudad de una manera bastante armónica, o por lo menos hemos tratado de buscarlo de esa forma. Un primer ejemplo es el caso de Cheñique 46, cuestiones bien como eh, simple, un edificio que no tiene reja, ya el regalo al antejardín, que se amplíe el espacio, es una mejora total para la ciudad. Obviamente esto trae problemas para el edificio en términos de seguridad, pero bueno, o sea, hay que resolverlos con arquitectura y con un inmobiliario que sea capaz de ver el valor que tiene esto y cómo eso puede incidir positivamente para el proyecto. Aquí habían 2 casas, una planta cuadrada, ¿no es cierto?, frente a la avenida Chinique. La estrategia del proyecto fue construir el máximo perímetro que teníamos, entendiendo que el perímetro exterior es igual a luz, ventanas, ¿no es cierto? Y luego darle una profundidad máxima para tener una luz, sin depender de la luz artificial, para tener iluminación, ¿no es cierto?, que va entre los 6,50 y los 7 metros. Si uno coloca una pieza, un closet, un pasillo, un baño,
llega más o menos a esa medida, que es la máxima profundidad, ¿no es cierto? Luego una circulación interior. Y la estrategia fue concentrar en el centro, alrededor de este patio, ¿no es cierto?, todas las zonas húmedas que requerían menos iluminación y colocar hacia el perímetro todos los recintos con luz natural, con un corte, ¿no es cierto?, que tiene este vacío central, con una circulación perimetral, el acceso baja un poco, ¿no es cierto?, para poder cumplir con la altura máxima del barrio. Y lo bonito que tiene este proyecto es que uno entra al nivel de la calle, pero cuando llega a este punto, acá donde está el patio, que baja hasta el subterráneo, uno siente que está en el segundo piso. Entonces, eso fue muy bueno para los departamentos del primer piso, que siempre son un poco castigados por el hecho de estar en el primer piso, que en este proyecto daba esa sensación de estar siempre en un segundo piso hacia arriba. Y la otra gracia es que todos los estacionamientos son ventilados, ¿no es cierto? Y cuando yo salgo del estacionamiento, salgo a un patio y luego subo a mi vivienda. Es el patio, esta es la llegada desde la calle. Aquí otras imágenes, los departamentos tratamos de hacer aquí pasaron dos cosas. El hecho de hacer una circulación de anillo, para la normativa se interpreta que uno tiene siempre dos vías de escape en caso de incendio. O sea, si hay un incendio por este lado, yo puedo arrancar para la derecha, perdón, para la izquierda, o si no, si está por acá, para la derecha. Entonces, ¿qué significa eso? Se traduce en la arquitectura que todo el cerramiento de la vivienda no tiene que ser cortafuego. Se elimina la restricción de que todos esos cerramientos tengan que ser F-120, lo cual nos permitió hacer una unidad que podía tener iluminación por ambos lados, ¿no es cierto? Pero hacia el lado de la circulación común colocamos una reja que es un filtro, una pantalla, con un antejardín. Esto es una cuestión que yo no he visto en nuestro edificio y tampoco hemos logrado replicarla como idea, porque fue una condición muy especial de este terreno, que era cuadrado, que podíamos hacer ese patio central y que sobraban metros cuadrados porque la petición de la inmobiliaria, en este caso, por las tipologías de unidades, nos permitía tener eso, este espacio que es muy bueno, como entrar a una reja, dejar la bicicleta, las cosas del supermercado, y luego entrar a tu casa, y tu casa tener una luz natural por ambos sentidos, y si uno quería una privacidad, podía cerrar aquí una cortina roja. Con esta, así ya, con el paso del tiempo, las personas han puesto maceteros y ha crecido así la naturaleza. Desde la calle, aquí otras imágenes. Este otro proyecto es, voy a tomar 10 minutos más, Seba, pero no te incomodes. Este otro proyecto es completamente diferente, un edificio que también ocupa dos terrenos, que aquí la normativa nos obligaba, una normativa que es variable, es decir, el distanciamiento del vecino aumentaba si es que la altura del edificio aumentaba también. Es decir, la distancia era un tercio o un sexto, yo no me acuerdo, creo que era un tercio de la altura del edificio. Lo cual nos ponía en todas estas posibilidades que eran permitidas, ¿no es cierto? Se podía construir hasta 11 pisos, pero claro, a los 11 pisos eran tan chicas la planta, ¿no es cierto?, que no permitía llegar a la constructibilidad total. Y al revés, en 6 pisos superaba la proyección máxima del 40% del terreno, entonces esas dos opciones no podían ser. Entonces aquí uno podía hacer 7, 8, 9 o 10 pisos, todas funcionaban, pero se usó una decisión muy pragmática porque el encargo era hacer 32 unidades de 80 metros cuadrados. Y justamente la opción de 9 pisos daba 320 metros cuadrados útiles por planta, que si uno lo dividía por 4, ¿no es cierto?, daban 80, unidades de 80 metros. Por lo tanto, era la proporción ideal para el encargo original que nos había dado el inmobiliario o el mandante. Una planta así, completamente al revés de lo que hicimos en Echenique, ¿no es cierto? Muy concentrada, lo mínimo, ¿no es cierto?, en circulaciones, un núcleo ultra eficiente, su presurización al centro, los shafts en estos 4 puntos y luego una planta de 4 departamentos simétricos. Personalmente, nosotros hubiéramos hecho otra distribución, ¿no es cierto?, pero el desarrollador no quería
pasar por la cocina para pasar a las piezas y por lo tanto quedó en este lugar. Bueno, fue lo que conseguimos negociar. Aún así, me parece que la Puerta del Barrio es interesante porque es un edificio que se separa del espacio público, también bajando a medio nivel, creando una interioridad, ¿no es cierto? Que está acá y con una reja muy baja y con un distanciamiento razonable al resto de los edificios. Y con eso fue suficiente en términos de seguridad, no hay reja, no hay alambre, bueno, también hay que entender que en Providencia es un barrio súper tranquilo, ¿no es cierto? Pero bueno, todos sabemos que después empiezan a aparecer igual los alambres electrificados y todo ese tipo de cosas. Y aquí el espacio abajo, el hall de acceso, una estructura muy simple. Tuvimos aquí el atino de proponer hormigón tableado porque eran muy pocos metros cuadrados de fachada y un edificio que lo hicimos con postensado, entonces teníamos un problema de que todo este voladizo, porque podíamos volar sobre este jardín a partir del tercer piso. Toda esta losa no teníamos cómo sostenerla, porque como decía recién, es un elemento postensado. Entonces lo resolvimos con esta viga que es estructural, ¿no es cierto?, que se apoya de un lado a otro y al centro en ese machón, del cual la losa cuelga en ese punto con una ménsula y conecta la losa y resuelve el problema de la distancia de los apoyos, ¿no es cierto?, para ese postensado. Aquí un plano más constructivo y un corte escantillón con la viga, ¿no es cierto? En este punto. Arriba hicimos una pequeña cenefa, que es un para lluvias, porque cuando llueve un poquito de viento, esta terracera es muy pequeña, no queríamos que entrara la lluvia, y lo aprovechamos también de colocar acá una iluminación cenital, de tal manera de no tener focos en la terraza y que la iluminación siempre fuera indirecta. Entonces ahí se ven los elementos, la pieza metálica, la baranda, viga estructural, la ménsula, la losa y ese pequeño tajo ahí que es súper bonito cuando está en la terraza, logra mirar hacia afuera, lo cual da cierta apertura espacial. Aquí imágenes del techo que tenía unos quinchos para los últimos departamentos que eran especiales, finalmente se transformaron, pasaron de 32 a 30 y los dos últimos pisos tenían 2 unidades. Este otro proyecto que está en Ñuñoa tiene 5 pisos. Aquí lo que intentamos hacer fue replicar un poco la idea de un espacio común que tuviera cierta calidad. En este caso, la forma del terreno nos obligó a pensar unidades que tuvieran doble fachada y que fueran transventiladas, ¿no es cierto? Entonces se entra por debajo de la primera barra, sigue un patio central, y la organización aquí fue evitar los pasillos, por lo tanto separamos el estudio de tráfico de ascensores, nos obligó a tener 4 ascensores, y lo que hicimos fue como una especie de 4 mini edificios, cada uno con su ascensor y su sistema de escalera. El cálculo de superficies daba que toda la suma de estas escaleras y estos pasillos era menor a derecho pasillos, dos pasillos a los lados, o un pasillo y puente, ¿no es cierto? O sea, de nuevo, convencer con arquitectura y con argumentos, ¿no es cierto? Pero que también esto tenía que cuadrar con los argumentos económicos y esa fue la forma de ir convenciendo a los desarrolladores. Aquí alguna imagen del proyecto. Hacia el poniente tiene estas persianas móviles. Este es el patio central. Estas son fotos recién terminada la obra. No he vuelto, pero me imagino que estos jardines deben estar súper bonitos. Eh, Después está este otro proyecto que es con la misma, con Submonte también. Aquí pasó una cuestión bien divertida que lo voy a explicar en otra diapositiva. Está cerca del Estadio Nacional, atrás, en la avenida Maratón, con la calle Sañarto. Es un edificio bien grande. Hay otros por ahí también de la misma altura. Y lo que hicimos fue, si se fijan acá, tomar el subterráneo y desplazarlo hacia la izquierda, de tal manera que, porque el terreno llegaba hasta aquí, entonces había bastante terreno. Nos parecía bonita esa idea de, teniendo un edificio tan denso, integrar espacios comunes o colectivos dentro del propio edificio, ¿no es cierto? Sobre todo en este primer piso, con esta doble altura, uno entra a través de un puente, ¿no es cierto? Llega en el primer piso y se balcona a este patio,
de manera que todas las personas que entran al edificio pasan y viven, tienen esta experiencia y luego suben a su departamento. La planta es de este tipo, también nos preocupamos que desde la escalera hasta la unidad no hubiera más de 10 metros, de tal manera de poder hacer unas circulaciones abiertas y que no tuvieran que ser protegidas por el fuego. Esto es un dato súper importante. Aquí la variable económica nos traicionó porque nos pidieron cortar esta losa. Nosotros pensábamos que uno podía transitar por todo el edificio. Lamentablemente ahora, para ir de este vecino a este vecino, hay que bajar, primer piso y subir. Pero bueno, es así. Y la idea de estos patios, ¿no es cierto?, en el edificio pasó porque la densidad máxima nos da un edificio que no era regular. O sea, tenía esta altura, pero hasta aquí llegábamos con la unidad y todo esto era vacío. Entonces se nos ocurrió la idea, bueno, ¿qué pasa si eliminamos 8 departamentos, los 8 que nos faltan acá arriba para completar la forma, y entregamos esos espacios como lugares colectivos de espacio común? Y eso, bueno, llegó bastante sano al proyecto terminado y a la obra, ¿no? Acá algunas imágenes del proyecto. Este es el puente de acceso. Ese es bueno, la estructura fue todo un desafío, pero pasa a ser parte de la imagen del proyecto, ¿no es cierto? Ahí abajo está el patio, que este de acá, que tiene también esta fachada doble donde están los estacionamientos, es decir, unos estacionamientos que también son ventilados y tienen luz natural. Estos jardines también ya están grandes y bonitos, como entra la luz, tanto en invierno como en verano. Y bueno, y esta es la experiencia, o sea, cuando yo voy a mi casa, paso por estos lugares, en vez de caminar por un pasillo con dos muros blancos, una luz fluorescente en el techo y puras puertas, sin ninguna vista, una perspectiva infinita. Entonces, cuesta lo mismo, o casi lo mismo, o lo que cuesta más se paga por el mayor valor con el cual se puede vender, ¿no es cierto? Porque tiene una mayor calidad, por lo tanto el negocio, la matemática cuadra, pero la experiencia de la persona que vive aquí es transformadora, es completamente difícil, difícil, diferente, quiero decir. Siempre con vista hacia el exterior, estos espacios que hoy en día ya se los han apropiado, hay plantas, mesas de ping-pong, hay algunos livings, obviamente ya depende de la administración cómo se ocupan estos lugares. Y por último, solo para hacer como el contrapunto de un conjunto en horizontal, ¿no es cierto?, de viviendas. Estas son unas viviendas pareadas donde la idea del proyecto fue hacer parte de hacer cómo vamos a organizar las casas para que haya un espacio central, ¿cierto? Obviamente después la normativa nos obligó a poner estacionamiento y un montón de cosas, pero siempre tratamos de que, y bueno, por términos económicos también terminó siendo de asfalto la calle, etcétera, pero aún así están los niños, juegan, andan en bicicleta, hay un jardín central, hay un área verde y todos los vecinos de alguna manera se encuentran y logran tener la vida en comunidad, que yo creo que es lo que uno puede promocionar a través de la arquitectura. Eso. Muchas gracias, Pablo. Un aplauso.